Un café contigo y con todos ustedes. Les habla Alexander Alvarado Contreras, psicólogo social y abogado, en nuestro espacio de psicología social, filosofía, cultura y psicoanálisis. El tema que vamos a tratar hoy es altamente importante y delicado: la violencia sexual en la infancia y la adolescencia. Vamos a tratar este tema. Hay mucho silencio sobre un hecho que afecta a niños, niñas, adolescentes, familias, dejando traumas emocionales de gravedad, inclusive a lo largo de la vida. Lo más grave es que se promociona en las redes sociales, en las empresas de información privada, la pedofilia, las perversiones. Es lo que todos hemos observado en los últimos años. Esa promoción debe ser eliminada, suprimida conforme a las leyes vigentes y su adecuada interpretación. El abuso sexual infantil, cito, es la gratificación sexual de un adulto o una persona mayor obtenida mediante una preferencia hacia niños, niñas o adolescentes, sometidos por el engaño, el soborno, la fuerza o el poder, según lo exponen los autores Bravo y Martínez. La Organización Mundial de la Salud considera que la violencia contra niños y adolescentes es un problema de salud pública. Resolución 6715 del 2014, lo cual constituye violación de los derechos fundamentales. Vamos a citar una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, con ponencia del magistrado doctor Alejandro Angulo Fontiveros, de fecha 26 del mes de mayo del 2005. La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente establece, cito, artículo 259, quien realice actos sexuales con un niño o participe en ellos será penado con prisión de 1 a 3 años. Si el acto sexual implica penetración genital, anal u oral, la prisión será de 5 a 10 años. Si el culpable ejerce sobre la víctima autoridad, guarda o vigilancia, la pena se aumentará en una cuarta parte. Expresa la sentencia en comento, leo: el delito sexual más grave que se puede cometer contra los niños es la violación, y precisamente puesto que implica violencia en su forma más característica y propia, es el delito que no está claramente tipificado completamente, adecuadamente en este artículo 259, EYUDE, porque como se demuestra en la transcripción precedente, el término abuso excluye todo tipo de violencia física o moral, y solo incluiría, porque hasta esto es discutible, cuando sí medie consentimiento, la denominada violación presunta por causa de la minoridad de las víctimas. Incluso el ambiguo término abuso en relación con lo sexual se refiere a actos distintos al coito, indispensable para que haya violación. Por todo ello, la Sala, el Tribunal Supremo, hace un llamado a la Asamblea Nacional para que en una futura reforma de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente considere modificar el título del señalado artículo, de manera que sea cónsono con la acción antijurídica allí tipificada. El artículo 374 del Código Penal venezolano contempla condenas entre 10 a 15 años de prisión para quienes cometan abuso sexual contra una persona mayor de edad. Si la víctima de violación es un menor de edad, la pena asciende a entre 15 y 20 años de prisión. Muy importante conocer estas leyes y estas normas. Según Yahira Rodríguez López, en una obra especializada, en América Latina, 1 de cada 5 niños
son abusados por un familiar cercano. En más del 50% hay evidencias de situaciones incestuosas. El 80% son amigos, vecinos, parientes. Esto lo cito de un trabajo de esta autora, Yaira Rodríguez, de la Universidad Católica de la Asunción, Paraguay. ¿Qué consecuencias psicológicas en víctimas de abuso sexual, que a su vez se logre la realización de intervenciones tanto individual como comunitarias con el objetivo de disminuir los factores de riesgo? ¿Cuáles son esas consecuencias psicológicas? Problemas emocionales. Son, entre otros, trastornos depresivos y bipolares, síntomas y trastornos de ansiedad, destacando por su elevada frecuencia el trastorno por estrés postraumático, el trastorno límite de personalidad, la baja autoestima, las conductas autolesivas, las ideas suicidas e intentos de suicidio, las conductas autodestructivas. Queremos señalar que esta enumeración no es taxativa, sino enunciativa. Las consecuencias emocionales son diversas, variadas, dialécticas y complejas. Lo más importante es que el sujeto no quede o no se quede solo, aislado. Requiere apoyo familiar, profesional, multidisciplinario. Un gran problema es la falta de apoyo familiar, cuando el agresor es del círculo, del grupo familiar, padre, amigo, padrastro, donde la mujer madre no cree o no quiere creerle al niño, a la niña, al adolescente. También la necesaria atención por personal policial de investigación preparados previamente para estos casos. No se trata de un delito cualquiera y amerita una preparación para el tratamiento, para el diálogo y para la investigación. En muchos casos, los funcionarios no saben actuar, procesar, escuchar cómo atender a la víctima de abuso sexual o de el daño psicológico. La víctima requiere la atención de un equipo multidisciplinario científicamente profesionalizado. Insistimos en esto. Las consecuencias del abuso sexual, los sujetos afectados, de acuerdo a la investigación que he hecho, se denominan a sí mismos sobrevivientes al abuso, de las secuelas de la forma como son atendidos o atendidas por la justicia, la sociedad, quienes sufren consecuencias aún de adultos. Producto del abuso o la violación, los sufrimientos, traumas, trastornos que son difíciles que se acaben, que culminen, continúan en la adultez. Las víctimas lo que les duele, lo que desean es ser creídos, lo cual en muchos casos no pasa. Es necesaria la atención temprana. La baja autoestima de la víctima se produce por una vergüenza que siente esta. Requieren reconstruirse, escuchar su historia, que sean escuchados, inclusive escuchar sus propias palabras. Resulta bueno, importante para sanar. Los síntomas asociados a estos sucesos pueden variar de una persona a otra, dependiendo del grado del trauma y de cómo el individuo percibe el acontecimiento. Esto es interesante resaltarlo porque es complejo y dialéctico, hemos dicho. Es importante la adecuada atención multidisciplinaria según el caso de un médico, pediatra, psicólogo social, psicólogo, psicoanalista, abogado, abogada, pedagoga, trabajadora social, donde se atienda no solo a la víctima, sino a la familia. Existen cifras oficiales de abuso sexual, aún así hay cifras ocultas, no declaradas, de abuso infantil o violaciones. Es necesario escuchar al niño, a la niña o al adolescente. Se recomienda mayor atención institucional para estos casos
previa preparación de los equipos policiales de investigación y los equipos multidisciplinarios de atención temprana. Un café contigo y con todos ustedes ante estos temas sociales, individuales, familiares. Un gran abrazo de hermanos y hermanas.